Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera empezar esta intervención diciendo lo siguiente. Quienes más predican la paz y quienes más reclaman la gallardía social del perdón deberían usar esas palabras cuando han utilizado términos señalando a un partido con una tipología criminal, porque la palabra terrorista no es el acaloramiento verbal de un instante, es el señalamiento de un partido representado en este Congreso con una tipología criminal. Y el Centro Democrático ha venido a estos debates sobre la paz, senador Roy, no para endilgarle a nadie condiciones que no correspondan, sino para orientar al país en un debate demasiado sensible y que va a definir el rumbo y el camino de Colombia. Entonces el debate que había ayer no era un debate menor en la Comisión Primera, porque estábamos discutiendo ni más ni menos que un acto legislativo a través del cual estamos cambiando las estructuras y el funcionamiento del Congreso, en aras de lo que se ha llamado la paz y en aras de acelerar la paz. Yo quisiera hacer algunas reflexiones. La primera, ¿puede un país como Colombia, que necesita, ahí sí, hablando de la paz, lo que por ejemplo se logró en Irlanda, de un mínimo consenso, llegar a resolver la paz? ¿O queremos que esto sea la opresión de unas bancadas de gobierno frente a quienes tienen posiciones divergentes legítimas? Y empiezo con elementos como este. ¿Vamos a permitir que el Congreso termine siendo reducido en una pequeña comisión donde ni siquiera tiene la posibilidad constitucional del Congreso de ejercer modificaciones, y que cualquier modificación tenga que ser consultada con el gobierno, aniquilando el concepto de separación de poderes? ¿O queremos que en la Cámara de Representantes, donde hay 164 miembros, un comité pequeño de miembros de la Cámara sean los que terminen decidiendo aspectos del territorio que queda excluido de las comisiones primeras? ¿Vamos a reducir el papel de las plenarias a un notario que simplemente valida un contrato por adhesión? ¿No tiene acaso el Congreso la posibilidad de decidir y de debatir y de cambiar y de modificar en defensa de los ciudadanos que representa lo que va a someter el Congreso? Yo no creo que un partido llegue con estas ideas a una comisión y pueda ser tildado de una posición extremista, porque lo que está defendiendo es el espíritu democrático de una carta política. Y ahora resolvieron que esto hay que hacerlo aceleradamente, porque no se puede correr el riesgo de que esto se demore, como si las demoras las hubiera impuesto este Parlamento. Porque aún teniendo diferencias con otros miembros del Congreso, este Congreso siempre ha respondido con celeridad cuando ha sido llamado a debatir estos temas. Ahora se nos habla de justicia. Y yo he visto con mucho detalle lo que se le anunció al país hace 15 días, senador Barreras. Y acá el presidente sí dice que él no va a ser presionado para revelar los acuerdos, pero el presidente sí presiona al país a un entusiasmo frente a unos acuerdos que no son conocidos. ¿Quién va a elegir a los miembros de la Comisión de la Verdad? ¿Quién va a elegir los jueces? ¿Cuáles son las garantías procesales? ¿O es que acaso en el comunicado de prensa que se filtró no queda abierta la posibilidad interpretativa de introducir civiles sin conocer sus garantías procesales y que hoy están legitimados por un proceso judicial que ampara a todos los colombianos? ¿Por qué una minoría armada le va a imponer al país una justicia erga omnes cuando es ella la que tiene que contar también la verdad de sus crímenes? ¿Por qué estamos permitiendo de alguna manera, porque aquí lo dijo Humberto de la Calle y usted lo escuchó, esa justicia no es para inocentes?
entonces hay una presunción de culpabilidad, doctor Horacio Serpa, para los que se presenten en esa jurisdicción. ¿Ese no es un debate nacional? Y quienes planteamos posiciones divergentes nos llaman terroristas en un país que está incendiado. Entonces, senador Barreras, la gallardía también es saber pedir perdón, y yo espero que usted pida perdón. Y déjeme cerrar con otras dos cosas. Yo en este año he tenido con usted una relación siempre cordial y nunca he entrado a juzgar la coherencia política. No me gusta utilizar la agresión personal. Pero yo a veces veo esta publicidad de su campaña hace unos años donde usted defendía el legado del presidente Uribe. Yo entiendo que la política de algunos la llaman dinámica, pero lo que sí no entiendo es que unos días muestre gestos de cariño cuando el cariño es necesario para sus iniciativas legislativas y otro día nos diga terroristas. Y le quiero decir, si la paz que queremos para Colombia y la discusión de la paz que queremos para Colombia es atropellar los derechos de las minorías en el Congreso para defender posiciones de la Constitución, flaco favor el que le vamos a hacer a este país. Porque a mí sí me duele que la consecuencia de todo este andamiaje que se va a montar en el Parlamento sea para que aquí unos funcionarios anuncien en los medios de comunicación la persecución judicial a miembros de esta bancada y al otro día, utilizando las supuestas pruebas de contexto, traten de vincular a un colombiano cuya hoja de vida ha sido escrutada por todo el país antes, durante y después de la presidencia como ser un conflagrador de una masacre. Y yo espero que este Congreso, aceptando las diferencias ideológicas, entienda que esto es un ultraje a la democracia colombiana, que una persona llamada a defender la justicia proceda de esa manera antes de las elecciones, señalando un partido y después de haber anunciado en los medios de comunicación esa persecución. Si esa es la paz que vamos a construir, flaco favor el que le vamos a hacer a Colombia. Y también le digo, es descabellado pedir en Colombia que haya un mínimo de cárcel, de pena privativa efectiva de la libertad a crímenes de lesa humanidad. ¿A eso lo llaman extremismo? Por Dios. Aquí nadie está hablando de las mazmorras de la Inquisición, pero parte de la justicia restaurativa también es que las víctimas vean sanción efectiva. Ayer hablaba con el senador Araujo, miembro de mi bancada, víctima de las FARC, que le privaron de tener un padre por más de 7 años. ¿Él necesita verdad? ¿O no es suficiente verdad ver que los mismos terroristas de la FARC le privaron a su padre de acompañarlo durante 7 años? ¿Qué espera él legítimamente? Que haya algo también de justicia efectiva, porque esa también es restauración moral de las víctimas. Y aquí se nos traen ejemplos de Sudáfrica, de Sri Lanka. No son aplicables en Colombia, senador Barreras. No son aplicables. Porque inclusive el proceso de Sudáfrica, que lo han tenido como referencia en materia de justicia restaurativa, revisen lo que ha publicado el juez Howard Barney de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. De las 21.000 declaraciones, solamente 4.000 fueron efectivas y la reparación de las víctimas quedó muchísima en veremos. Tanto así que la Comisión de la Verdad ha sido cuestionada por ese juez que participó en ella. Y el proceso de Sri Lanka es un estado fallido. Este es un estado democrático. Y aquí han tratado de decir ustedes que es que los colombianos nos estamos matando. No, señor, las FARC están matando colombianos, que es distinto. Yo no creo que podamos ahora tratar de entrar en la validación verbal ideológica del discurso de las FARC para hacer sentir al país todo culpable de la violencia que ellos han irrigado donde quiera que hayan pisado. Yo lo que sí creo es que Colombia hoy necesita es que estos debates los demos no con la sumisión al gobierno, sino con la grandeza y la gallardía de ser un parlamento que representa a millones de colombianos y que necesita que la justicia y la paz que se construya sea sostenible y duradera. Y ser sostenible y duradero requiere que los colombianos de bien vean que aquellos que han sembrado el crimen han tenido sanción efectiva. Por eso yo le pido, senador, tenga la gallardía de pedir perdón cuando ha señalado de terroristas a un partido que está aquí sentado y que también ha tenido como partido de oposición la gallardía
de respaldar las iniciativas legislativas de otros partidos cuando son buenas, porque nosotros no tenemos sesgo político para respaldar lo que le conviene a Colombia. Muchas gracias.